Muchas gracias. Vaya porque lo vea. Vaya porque vaya porque Carmen sabe que siempre la quería un montón. A ver si fuera Buenas tardes. ya. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Centas Coñac. Y digo una vez más porque la mayoría sé que son más o menos asiduos a esta casa. Y bueno, ya saben que el Centro Asturiano, que es una casa abierta de verdad, aunque se cierra por las noches, pero bueno, es una casa abierta, donde todas las personas amantes de la cultura y las personas de bien tienen sitio y cabida, siempre serán bien acogidos. Un saludo de nuestro presidente, que se encuentra con los días. Es que aquí esto es para... Bueno, pasen ahí al fondo para atrás. Pues vaya. Y decir que hoy tenemos un acto para mí interesante y bonito, porque yo soy de aquella época, y digo de aquella época, sí, de aquella, sí, cuando nadie sabía lo que era un guateque. Hablaban de guateque y nadie sabíamos qué era un guateque. Entonces, bueno, se hicieron muchos chistes en torno a esto. Luego, bueno, pues el guateque ya nos fuimos enterando que era una reunión donde se bailaba, no tenía por qué ser una sala de fiestas, era un patio de una casa particular, se pasaba muy bien, nos divertíamos de verdad. No hace falta el botellón ni esas cosas para divertirse. Y entonces hoy, naturalmente, igual me entero de algo más. No sé si José Ramón nos lo desvela o no de dónde proviene ese nombre. ¿De dónde ha salido? ¿Qué quiere decir guateque? Y bueno, pues indudablemente creo que va a ser un acto interesante. Primero porque la persona que imparte esta conferencia, esta presentación de este libro, es una persona muy culta y nos va a enseñar muchas cosas. José Ramón Pardo es nacido en Gijón, se define a sí mismo como periodista por encima de todo. Estudió Derecho, Filosofía y Letras en la Universidad Complutense y Periodismo en la Escuela Oficial. Trabajó en la prensa escrita durante varios años, hasta que en 1970 se incorporó a la radio como jefe de programas musicales de Radio España, de Madrid. En 1973 inició la colaboración con Radio Televisión Española, donde se desempeñaría, entre otras funciones, la de guionista de espacios musicales como Aplauso, Tocata y A Tope. Dirigió la cadena Radio 80, Serie Oro, ejerciendo también como director y presentador de programas de radio como Barbacoa en la primera Radio 80 y todos los gatos son pardos en Antena 3. Como complemento a su actividad radiofónica, ha colaborado en diversos diarios y revistas nacionales y extranjeros. Fue corresponsal en España de la prestigiosa revista Billboard y ya ha editado numerosos libros y revistas. De estas últimas destacan Vida cotidiana y Canciones, de la que dirigió la sección musical y la copia. Sus últimas obras publicadas son Nuevas Músicas, Cantautores y Sabor Latino. Y además es que José Ramón siempre estuvo vinculado con la música. De forma paralela comenzó a desarrollar su otra gran pasión. Formó parte de un grupo rock a comienzos de los 60 con el nombre de Teleco. Otros dos cofundadores eran estudiantes de telecomunicaciones, y ahí viene el nombre. Y durante más de 2 años tocaron en festivales y conciertos de aficionados. Cuando acabaron las respectivas carreras, desapareció el grupo. En este grupo llegó a ser cantante Juan Pardo, primo de José Ramón, ¿es así? Sí. Juan Pardo, que luego hizo una gran carrera de forma autónoma. Allá por los 60, cuando entró en prensa española, empezó a escribir de modo altruista sobre discos y música. Era simplemente afición, que le fue dando un cierto nombre y con el tiempo devino en profesión.
Hoy y ahora en este Salón Príncipe de Asturias nos presenta este libro que hemos mencionado, Aquellos años del Guateque. Se pondrá a la venta de dicha obra publicada por la Esfera de los Libros y Discos relacionados con la misma, editados por Lama Music. Habrá proyección de audiovisuales. Más visuales que audio. El audio no funciona. Bueno, pues habrá proyección de visuales. Audiodescripción también. Está organizado por Integración Social, colaboración de la Asociación Puedo de la ONCE. Aquí tenemos a mi izquierda a Ricardo Bayón, un hombre muy versado en lo que se ponga, la materia que se ponga por delante, él sabe. Y bueno, pues nada más, yo dejo la palabra precisamente a este hombre que sabe todo lo que hay que saber, y yo me bajo para escuchar y mirar. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo sé muchísimo menos de lo que ha expresado Andrés, así que voy a hablar de otra cosa. Bueno, ante todo, bienvenidos todos al Centro Asturiano, a esta actividad que conjuntamente hacemos el Centro Asturiano con la Asociación Puedo, Foro de Integración Social, con la Asociación Puedo, para pasar una velada cultural, pues diríamos que amena y agradable, ¿no? Y bueno, hemos invitado a José Ramón Pardo por muchas razones, por muchas. Las ha dado todas las de carácter objetivo, las ha dado ya Andrés, y por lo tanto yo me voy a referir un poquito más a cosas que llevamos un poquitín más en el día a día nosotros, ¿no? En nuestra forma de sentir, de pensar y de vivir. Y bueno, lo primero que todo es asturiano, es de Gijón, y claro, siempre acoger a un asturiano famoso, dicho con el mejor sentido del término, entre nosotros siempre es muy agradable y siempre nos produce una satisfacción. Y por lo tanto, muy bienvenido a esta casa también tuya, José Ramón. La segunda cuestión es que, claro, todo el mundo sabe que los ciegos somos unos auténticos forofos de la radio es nuestro gran medio, y José Ramón es realmente un gran protagonista de la radio. Yo no soy experto en música, me encanta la música, soy aficionado a todo tipo de músicas, pero soy un mero espectador, casi no puedo intentar ni cantar nada más que en grupo cuando se me oye poco. Pero lo que sí quería contar muy brevemente es que tenemos un compañero en Canarias, Manolo Concepción, que es también de la Asociación Puedo, y Manolo pues me contaba pues sus conversaciones, sus contactos con José Ramón, y cómo había pedido que se hiciera en braille el libro este que hoy vamos a presentar, de aquellos años del Guateque, y está en el SBO, en braille, tiene 3 tomos, pero si os animéis a comprarlo o a leerlo por vía biblioteca, pues podéis hacerlo porque ya está perfectamente disponible. Y naturalmente, la verdad es que la gente de Puedo y también la gente del Centro Asturiano, en esto hay una coincidencia bastante amplia, somos ya de una cierta edad. Y entonces hemos vivido muy intensamente esa época de los guateques, la época de esa música. Aquí con nosotros está también Pedro Eguren, que en el Colegio de Chamartín presentaba con Jorge Piñeiro aquellos programas de música que estaban tan al día de aquel momento de la música, no solo poniendo música, sino entrevistando a los protagonistas. Recuerdo aquella entrevista que le hicieron a Juan Pardo y a Junior, bueno, o sea, muchas otras, pero bueno, a uno le viene el recuerdo así por referencia propia, ¿no? Y bueno, quiero decir que en eso traer a José Ramón, al que todavía, afortunadamente, y aunque sea de edad madura, pero solo madura, pues le seguimos oyendo la radio, en esa presencia semanal en Radio Nacional de España,
que realmente es muy atractiva. Y bueno, todos los programas de él eran muy especiales. Yo quiero decir que lo he escuchado muchísimo y por eso me siento hoy un poco, digamos, inclinado a decir que soy también uno de sus forógrafos, ¿no? Y bueno, por eso creo que es muy interesante oírle. Él siempre tiene una forma de expresión tan cercana, tan llana, tan poco sobreactuada, que bueno, es como estar charlando con él, ¿no? O sea, oírlo en la radio es igual que estar charlando con él. Bueno, pues hoy vamos a tener el gusto especial de tenerla aquí con nosotros, de escuchar su relato sobre el libro, pero también de poder intercambiar con él opiniones. Entonces, bueno, luego a la entrada él lo va a explicar más que yo, pero bueno, tenemos ahí la obra en tinta para aquellos que quieran adquirirla y los dos discos que van relacionados con la obra, que creo que es Aquellos Guateques 1 y 2, ¿no? Bueno, eso tú lo explicas ahora. Bueno, pues sobre todo, agradecerle que esté aquí con nosotros esta tarde y decir que hemos querido empezar el periodo navideño con una velada que fuera tan grata, tan musical y bueno, que sirva para todos de una felicitación de nuestras fiestas, del Día de la Discapacidad, de Santa Lucía, de la Navidad, en fin, hoy con este acto nos celebramos todas las fiestas y lo vamos a hacer con un protagonista tan especial como José Ramón. Muchas gracias. No, me quedo aquí. Si quieres, ¿eh? Si quieres estar solo ante el peligro. El saber no ocupa lugar, no te preocupes. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias al Centro Asturiano, muchas gracias a Puedo, a la Asociación Puedo y sobre todo muchas gracias a todos los que estáis aquí. Vamos a ver, no sé cómo empezar. Bueno, lo primero de todo, venía con una colección de vídeos musicales, vídeos de la época del guateque, que me parecían muy divertidos. Cuando Ricardo me habló de esto, yo le dije, ¿puedo llevar vídeos? No sé si los veis, ¿no? Dice, no importa, con que suenen basta. Pues no suenan. Así es la vida. Lo voy a empezar con un vídeo para que lo voy a explicar. Y quienes lo vean, notaréis cuando se ríen. Cuando empezó Julio Iglesias a cantar, Julio Iglesias ganó el Festival de Benidorm en 1968 con La vida sigue igual. Y Televisión Española quiso llevarle a Eurovisión en el año 70 y fue con Gwendolyn, quedó cuarto. Y le planteaban un problema, que es que Julio Iglesias era muy bisoño y entonces no sabía moverse en el escenario, sigue sin saber, le ha cogido truco. Y sobre todo metía las manos en los bolsillos continuamente. Es decir, claro, salir a un escenario con 500 millones de potenciales telespectadores cantando con las manos en el bolsillo, pues era una cosa excesiva. Y Artur Kauf, que era entonces el director musical de televisión, el creador de los Vienesi con Gustavo Re, entre otros, se le ocurrió una feliz idea. Le hicieron un traje sin bolsillos. Y entonces fue, y no le quedó más remedio que ponerse las manos como cogiéndose la corbata, con el micro aquí. Entonces yo había traído un vídeo, que es el vídeo que provocó todo esto, y lo voy a poner, aunque sea sin sonido, que es precisamente la primera actuación de Julio, después del festival de Benidorm, cantando La vida sigue igual, en Televisión Española, en blanco y negro. Y si podéis, vamos contando las veces que mete las manos en el bolsillo. La pena es que vamos a verlo y no escucharlo, pero mirad la exageración. Ya empieza con las manos en los bolsillos. Ahora está diciendo eso, algunos que vienen y otros que se van. Sigue con las manos en los bolsillos. Sigue con las manos en los bolsillos. Empieza a cantar. Vamos, ahora el plano corto, nos sabemos qué hacer con las manos, mejor no saberlo. Y ahora empieza a meterlas, a sacar las bolsas. Qué pena que Ricardo no quiera cantar a la vez, hacer playback. Ahora lleva las manos, los brazos cruzados, ¿y qué hace? Manos a los bolsillos. Ahí está, otra vez. Sigue. Sigue con las manos en los bolsillos. Imaginaos esto en un festival
acaba de sacar la mano de los bolsillos. Se ha cruzado los brazos, no se puede hacer otra cosa. Lo que hace ahora, que son trucos, que es llevar el micro en la mano. Entonces con ese micro se lo pega al pecho y hace tal. Aquí sigue con las manos cruzadas y ahora la mete en los bolsillos. Tercera vez en los bolsillos. Y además lo deja un buen rato, no encuentra lo que hay en el bolsillo y sigue con las manos en los bolsillos. Estoy transmitiendo como si fuera el Atlético de Madrid, no sé con quién juega, pero bueno. Pero ha ganado, me acabo de entrar. Sí. Ha ganado. Qué desgracia. Bien. ¿Y qué ha hecho el Sporting? ¿Ha jugado ya o no? No. Enhorabuena, el Sporting aún no ha perdido. Julio se mete por cuarta vez las manos en los bolsillos. Vale, voy a parar ya. Vamos por la mitad del ritmo. Imaginaos lo que puede ser este señor. Pero ahora vamos a hablar ya del libro. El libro se llama Aquellos años del Guateque. Y me ha gustado la descripción que ha hecho Ricardo, que dice: lo tenéis en tinta. Porque nunca se ha gastado más tinta en un libro. Todas las páginas tienen un fondo de color, hecho naturalmente con tinta. Cuando se abre un libro nuevo, huele a tinta que te echa para atrás. Y además, en colores distintos, parece un figurín. Aquí yo lo que pretendía era lo que intentó la Escuela de los Libros, me llamó para que contara mi vida. Y dije que mi vida no me interesaba ni a mí, ya estaba aburrido de ella. No, José, la verdad. Y después de hablar mucho me di cuenta que no quería nada de mi vida. Quería que contara cómo fueron los años 60. Y entonces dije, bueno, eso puede ser. Y los años 60 se caracterizan por muchas cosas, la minifalda, el pelo de los Beatles y tal, pero para mí el fenómeno fundamental juvenil fueron los guateques. Y para hablar, bueno, primero, a petición del directivo del centro asturiano, voy a explicar de dónde viene guateque. Todo el mundo piensa que viene de una palabra inglesa, que es lo habitual. Además ese guat parece que es como W, ¿no? Guateque es una palabra cubana, caribeña, y significa lo que él ha dicho: reunión en una casa particular de gente con música y comida y bebida para pasárselo bien. Y ese es el nombre que nos vino de Cuba. Recordemos que todavía mi abuelo materno nació en Cuba, es decir, que todavía en Cuba se independizó de España hace 119 años. Luego, 2 generaciones antes, había gente que venía, no solo los indianos, mi abuelo era militar, y entonces venían con parte del léxico que se hacía aquí. Para mí el guateque tiene una cosa importante: fue el primer sistema de comunicación entre los jóvenes de ambos sexos. Y me vuelvo a explicar. Cuando me pidieron el libro, yo quería titularlo algo que les pareció excesivo, una experiencia sexual, no me acuerdo cómo era. Se asustaron todas que no lo pagaban en esa empresa eran mujeres. Y sucede lo siguiente: situémonos en España, últimos años 50 y primeros 60, que es el fenómeno del guateque. España estaba llena, repleta de gente joven. ¿Por qué? Pues sucede una cosa muy curiosa, y ha sucedido en todos los países. Cuando hay una guerra, nacen muchos más niños. Pasó en Estados Unidos con el baby boom de los 50, donde salieron los Elvis Presley y compañía. ¿Y por qué? Porque los matrimonios que quieren perpetuarse, cuando movilizan al marido, puede pensar que no va a volver. Entonces pretenden tener hijos, es decir, dejar algo, dejar una herencia vital. Y no solamente eso, sino que muchos que se iban a casar 1 año o 2 después adelantan el matrimonio. Y eso hizo que en España hubiera muchísimos jóvenes, incluso los que estamos aquí éramos jóvenes de aquella época, no todos, he visto gente más joven, más mayores que yo, no quedan ya años. Entonces esa juventud vivía como la juventud de todo el mundo, ligada a un modelo cultural donde todos los fenómenos, sea el cine, la música, la radio, la televisión no existía, los conciertos eran comunes para padres, hijos y abuelos. Es decir, los jóvenes americanos de los años 50 escuchaban, los años 40, escuchaban a Frank Sinatra o a Glenn Miller y su orquesta. No había una música juvenil, porque además los jóvenes no teníamos dinero, no generábamos riqueza. Pero en Estados Unidos, que fue nuestro modelo, los jóvenes en los 50 empezaron a acumular dinero.
¿Por qué? Porque Estados Unidos, al contrario que Europa, y entre ellos España, no fue destruida por la guerra. El único ataque en territorio norteamericano fue el ataque a Pearl Harbor en diciembre del 41. Atacaron los japoneses y destruyeron prácticamente una base naval, pero no destruyeron el resto del país. Y sin embargo, los americanos durante la guerra, con muy buen criterio, no hace falta, no leo, no es que me veáis. Los americanos, con muy buen criterio, durante la guerra dejaron de fabricar radios, televisores, había empezado la televisión, hornos, coches para la industria militar. En lugar de los coches normales, empezaron a fabricar jeeps o tanques. En lugar de microondas, no existían microondas, de horno, hacían aparatos de radar, pantallas de radar y tal. En lugar de cualquier industria que necesitara acero, se dedicaron a hacer acorazados. Estados Unidos llegó a construir un acorazado al mes durante la guerra. Es increíble la capacidad, pero la gente se quedó sin nada. Y al acabar la guerra, había trabajo para empezar a hacer todas esas cosas, trabajo para mayores y para jóvenes, y no solo eso, sino que Estados Unidos se encontró con un mercado nuevo, que era Europa. Europa había sido destruida. Estados Unidos inventó el llamado Plan Marshall, lo hizo el general Marshall, que era dar bienes de consumo y dinero y alimentos a Europa mientras levantábamos la cabeza. Eso, que fue una gran obra de caridad, fue también un gran negocio, porque nos colocaron, entonces todo lo que había electrónico era norteamericano, los coches eran americanos, hasta que se levantó la industria europea. Y entonces esos jóvenes tenían dinero y tenían capacidad económica para no vivir de los padres. Y empezaron a crearse un mundo propio que consistió que por primera vez una ropa de trabajo, como era el pantalón vaquero, se convirtiera en la ropa diaria de esa gente joven. O que no se peinaran como sus padres, sino que se pusieran un tupé cuanto más alto mejor, cazadoras de cuero. Empezaron a tener su propia forma de ser, empezaron a hacer películas para ellos, Rebelde sin Causa, La jungla de asfalto, que aquí se llamaba aquí La jungla de asfalto. Sí. No, aquí se llamó Semilla de maldad, que era la historia de un colegio donde entraba un profesor y los alumnos no le hacían ni caso, y era que el profesor, uno de los alumnos era Sidney Poitier, el actor negro, el primer actor negro con un Oscar, y los alumnos no le hacían caso y él conseguía convertirles a la normalidad. Y esa película llevaba en la entrada era el profesor, un largo traveling, entraba en el colegio a través del patio, donde los chavales le miraban mal, no le hacían caso, y sonaba una canción que a mí me hubiera gustado poner, se llama Rock Around the Clock. Aquí llamamos Rock alrededor del reloj, de Bill Haley. Esa canción había salido en el año 54 al mercado y no había vendido gran cosa, había sido en las listas de ventas número 17, es decir, no había sido ningún fenómeno. Pero cuando lo pusieron en esa película al año siguiente, automáticamente fue número 1, porque los jóvenes se identificaron con esa música. Ya tenían una música distinta a la de sus padres, ya tenían una posibilidad de expresarse musicalmente, y además los que hacían esa música eran jóvenes como ellos. Es decir, era una generación de cantantes, Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Chuck Berry, que tenían su misma edad. De hecho, el pobre Bill Haley, que fue el que empezó todo, fue jubilado muy rápido porque era un tío muy mayor, tenía 28 años ya, y los demás tenían 17, 18, 19. Y ese mercado de rock and roll que creó también la industria del disco de vinilo y la industria de los reproductores, de los tocadiscos de aquella época, los tocatas, esa industria fue exportándose a todos los países del mundo. En España teníamos jóvenes, eso no tuvimos que importarlos. Empezamos a importar lectores de discos de vinilo y sobre todo gustos musicales. En aquel entonces, todos los que conocéis esto lo habréis vivido, no había colegios mixtos, no solamente no abundaban, sino que estaban prohibidos. Había colegios de chicos, colegios de chicas. Y entonces, un chico normal y corriente apenas conocía a las chicas, excepto si tenía hermanas, las hermanas tenían amigas.
y las chicas no conocían un chico, excepto, porque además hasta estaba mal visto. O sea, yo tengo mucha familia en Asturias, y recuerdo que cuando yo era un chaval iba a pasar las vacaciones en casa de mi tía Gonga, en Gijón, que tenía 5 hijas. Y yo iba y llegaba, había terminado mi curso antes que el día, llegaba antes, y cuando le preguntaba a mi tía dónde estaban mis primas, me decían en el colegio, ay, pues mira, qué bien, voy a ir a buscarlas, ni se te ocurra, van de uniforme y no pueden ir con chicos. Era tan normal que no nos preocupaba. No había forma, es decir, yo en mi caso tuve la fortuna, soy el quinto de 10 hermanos, de los cuales 3 eran chicas y 7 éramos chicos. De hecho, yo me casé con una chica que era compañera de mi hermana a la novena, yo era el quinto. Era compañera de mi hermana a la novena. Y venía a casa a estudiar, pero además mis hermanos eran unos tíos muy listos y dábamos clases particulares a todo el mundo. Pero hemos perdido mucho luego. Entonces éramos listos de verdad. Y a esa chica la tuve yo de alumna de latín. Sabía latín, no aprendió nada de latín, pero sabía latín. Ella tenía 11 años. Cuando cumplió 15 nos hicimos novios, cuando cumplió 20 nos casamos y llevamos esta semana, ¿sí? Bueno, que empieza, cumplimos 48 años de casados. Ya no serán buenos los guateques y era difícil conocer a una chica. Y el guateque fue el primer sistema que tuvimos de hablar con chicas, de tocarlas justamente, cogerlas la mano, cogerlas por la cintura o en el hombro y bailar con ellas. Los guateques fueron por eso un enorme invento, porque hizo que los domingos por la tarde, porque hay que recordar otra cosa que la gente de ahora le parece imposible, los colegios funcionaban lunes, martes, miércoles, jueves por la mañana, viernes y sábado mañana y tarde. Por lo tanto, nada más había un día libre entero que era el domingo, era el día del guateque. ¿En qué consistía el guateque? Pues había varios elementos. Había que conseguir una casa particular, la de alguien que sus padres fueran capaces de prestar la casa a unos tíos jóvenes y tal. Lo sabía. En mi casa era más normal porque éramos tantos que éramos la mitad del guateque. Entonces mi padre decía, bueno, me cuidarán la casa. Se llegaba a esa casa, se pegaban todos los muebles a las paredes para hacer un sitio de pista de baile y tenía que haber uno que tuviera un tocata, un tocadiscos. Ese era bienvenido a todos los guateques. Ese o esa, no fallaba. Y tenía que haber otro que tuviera muchos discos. En mi caso era una prima mía que tenía tantos discos que tenía canciones repetidas, pero como otros artistas. A mí me parecía tirar el dinero, porque si esta la tienes ya por el Elvis Presley, sí, pero esta es la versión de Bad Boom, y esta la tienes ya por tal, ves la versión de no sé quién. Tenía 3, 4 versiones. Y claro, esa también estaba invitada a todos los guateques. Una vez, poseedores de un equipo de reproducción y de una cantidad de discos más o menos importante, que eran los éxitos del momento, pues se organizaba, se intentaba comprar unas patatas fritas, unos cacahuetes, hacer una sangría ligera. Normalmente entonces la sangría no estaba tan de moda, se hacía con vino blanco y se llamaba CUP, C-U-P, palabra americana, copa, cup. Entonces era un CUP y era lo mismo que la sangría, era vino, era gaseosa y eran trozos de fruta. Se hacía eso, se ponía en una ponchera, entonces estaban de moda las poncheras, y un cazo, y nos íbamos sirviendo, y no se te subía a la cabeza nunca. Y luego quedaba la organización, había que invitar a gente, pues yo invito a mi amigo mi hermana, me invita a esa pobre niña a la que yo iba a engañar, y tal, y se hacía de esa forma. Y mi madre, que era la directora de orquesta, que se metía en otro cuarto, mi madre y mi padre, nos daba una serie de consejos muy importantes. 1, no os portéis mal. 2, no bebáis mucho, es decir, tened cuidado. 3, no hagáis mucho ruido, porque hay que poner música, haríamos ruido. Y una que me pareció muy inteligente que fue, y cuando invitéis, invitad a más chicos que chicas. Y entonces, eso era ya política de género. La primera vez pregunté por qué. Dice, ¿por qué? Dice, para que ninguna se quede sin bailar. Porque siempre había unas favoritas que nos parecían más monas y otras menos favoritas que se quedaban sin bailar, a no ser que no hubiera más género femenino en ese caso. Y es un buen consejo. Y todavía sé que se usan muchas cosas. Es decir, por educación, ya sé que a las feministas me van a matar,
se intentaba este sistema. Por ejemplo, ahora que no me oye, mi prima la de los discos era muy fea, pero tenía los discos. Tenía que bailar con ella, pobre, era fea, pobrecita, es decir, yo también soy feo y nadie quería bailar conmigo, nunca me sacó ninguna chica a bailar. Luego estaba la forma de bailar. Las chicas tienen una extraordinaria habilidad para no te pudieras acercar a ellas. Normalmente te cogías una mano y la otra la ponías en la cintura. Hecho lo cual, apretaba para adentro a ver si conseguía. Y ellas amablemente te ponían el codo aquí en la clavícula. Yo tengo aquí una clasificación. Yo vi toda mi generación en la clavícula, te ponían el codo y no había forma. Y la que no ponía el codo, enseguida la llamaban, esta es una voz, menuda es esta es, claro, esa era como bailaba. Pero las demás la ponían a parir, esta, una golfa. Bueno, fíjate tú cómo baila. Eso de pegar cuerpo con cuerpo. Había un amigo mío que cuando alguien se acercaba decía, que pase el aire, que pase el aire. No sé si habéis visto, supongo que sí, lo habéis visto, la conocéis, la película Un hombre tranquilo. Un hombre tranquilo, una película de John Wayne y Maureen O'Hara, de un boxeador norteamericano de origen irlandés que en un combate mata al contrario, lógicamente sin querer, se retira y se va a vivir a un pequeño pueblo, Innsbruck, de Irlanda. Y allí se enamora de una pelirroja, que es Maureen O'Hara, y cuando va a salir con ella, tiene que ir con un carabina, que era un tío que le llevaba en un coche, cada uno a un lado del coche, mirando para afuera, y le hablaban, girando el cuello, y cuando se acercaban, y tenía un palo, le separaba con un palo. Esa era nuestra vida. Pero el guateque fue muy importante, aunque nunca lo entendemos. Los chicos, este libro, que empieza, el primer capítulo se llama El guateque, ritual de emparejamiento. Y yo en lugar de emparejamiento debí decir alguna burrada porque no quisiera. Bueno, empieza con una canción. Por cierto, empieza con una frase que dice, somos la consecuencia de lo vivido, somos la consecuencia de la memoria, que es una frase de Carlos Cano. Pero el libro empieza con 14 o 15 páginas interesantísimas que son mi vida. Lo mejor del libro. Por si acaso. Luego pasa con el guateque, igual de emparejamiento, y empiezo poniendo la letra de una canción de aquella época que cantaba Connie Francis, que se llamaba Linda Muchachita. No sé si la recordáis. Linda muchachita, no estás pensando siempre en tu cariño, eso te gusta tanto. Entonces la oíamos y pensábamos que las chicas lo que estaban deseando era ligar con nosotros. Voy a leer los primeros, dice, linda muchachita, tú estás pensando siempre en tu cariño, y eso te gusta tanto como a un niño jugar en el jardín. Corre a preparar la aguja y el dedal, porque tienes que coser el vestido azul matrimonial con el que te quiere ver. Oyendo estos discos, decimos, esto es pan comido. No era pan comido, no era pan comido. ¿Y cómo lo cantaba Felipe? Lo cantaba muy bien y sonaba... en la última gira de conciertos, del concierto El Gusto es Nuestro, que hicieron Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos y Juan Manuel Serrat, que fue 20 años después o 15 años después de la primera, cambiaron las canciones finales y Ana Belén salía con un traje tipo cancán, con la falda abierta, cantando, abierta, no, extendida, bien cerrada y bien decente. No era de las que no ponían el codo. Y cantando esta canción, y la gente fue un éxito arrollador esta canción. Bueno, el guateque, por lo tanto, nos sirvió para conocer chicas que no hubiéramos conocido de otra forma. Pero eso sí, todas eran del mismo barrio. Es decir, el rango de conocimiento era los chicos del colegio de chicos y las chicas del colegio de chicas que estaba cerca. Mi colegio estaba en la calle López de Rueda y el de las chicas en la calle Narváez, que era la siguiente. Era la siguiente, sí, no había ninguna intermedia. En el de las chicas estudiaba mi hermana y mi novia todavía no era novia, en la SAFA, que era el mío, estudiaba yo. Bueno, eso acababa haciendo un problema, que el segundo año eran los mismos chicos y las mismas chicas. Y sobre todo que se empezaban a formar parejas. Cuando se formaba una pareja había que echarles del guateque, porque no compartían.